capítulo 21, vamos a leer el versículo 1 hasta el 8 de Apocalipsis. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los acobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Hemos estudiado Apocalipsis, casi todo Apocalipsis. Hemos ido de una manera rápido. No lo hemos estudiado como se debería, quizás, de una manera más detallada, más explicada. Tal vez en un futuro podamos hacerlo de una mejor manera, pero lo hemos estudiado casi todo. El domingo pasado vimos el capítulo 20 y hablamos de lo que es el milenio. Pero hemos comenzado, si usted se recuerda, desde el momento como Dios exhorta a las iglesias que están y cómo la iglesia desaparece en un momento, en el principio, cuando ya el capítulo 4, el capítulo 5, nosotros ya no encontramos la iglesia en la tierra. De ahí vienen los juicios de Dios, lo miramos como la tribulación comienza, como la gran tribulación, el aumento de la ira de Dios va en aumento, y hasta que llega el momento de la gran tribulación, los 7 años, y luego llegamos al punto de que dice que la ira de Dios ha sido consumada, y viene la destrucción de la falsa religión, que incluye a la iglesia católica e incluye también a la iglesia apóstata, que se ha mezclado con la iglesia católica y que ha entrado en una relación de apostasía y le ha dado la espalda totalmente a Dios. Entonces luego vemos lo que leíamos el domingo pasado, donde el Señor viene a establecer su reino por 1000 años, y ahí comienza el reinado del Señor que no tendrá un fin. Vimos cómo el falso profeta, la bestia, cómo el diablo mismo es lanzado al lago de fuego, y cómo ha sido juzgado cada uno de aquellos que se presentaron ante el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. Ahora el capítulo 21. El capítulo 21 es el final. Con el capítulo 22 es el final de todo lo que los 66 libros han querido enseñar. Hay gente que dice: yo no sé cuál es el futuro. Hay personas que dicen: yo no sé cuál es el futuro. Cada cristiano sí lo conoce. No estoy hablando del futuro de saber qué va a pasar mañana, no lo sabemos. No sabemos qué pasará en nuestras vidas la siguiente semana si estamos vivos, pero sí sabemos qué sucederá cuando muramos y qué sucederá después de nuestra muerte, o qué sucederá cuando Cristo venga. La Biblia nos dice. En el capítulo 21 tenemos este hermoso relato de lo que Juan ve después que todo lo ha sido exterminado, todo ha sido acabado ya, los enemigos del Señor han sido destruidos. Cuando digo destruidos, no es lo que enseñan algunas sectas de la que enseñan de la aniquilación. Algunas sectas enseñan de que los pecadores morirán y serán aniquilados para siempre. Otros enseñan que estarán dormidos. Otros enseñan que Satanás será aniquilado. Otros enseñan de que Satanás será reconciliado y entrará al cielo otra vez. Ninguna de esas es verdad.
pero la que más escuchamos es una que se llama la aniquilación. Dice que serán aniquilados todos. La Biblia, lo que leímos nosotros el domingo pasado, nos enseña que estarán en un lago de fuego por todos los siglos. O sea, estarán vivos en ese lago de fuego, sufriendo por toda la eternidad. Ahora que ya todo ha sido limpiado y los enemigos están quitados, ya no hay nada que le estorbe al Señor, ni nada que esté en contra de Él. Ve la escena gloriosa que hemos leído. Cuando una familia que tiene la posibilidad, una familia tiene la posibilidad económica y se va a mover de una ciudad a otra y va a moverse de un estado a otro, yo he escuchado cuando algunas personas que he ido a trabajar a las casas de ellos dicen, nosotros antes de movernos para este lugar, comenzamos a buscar cuáles eran los lugares más seguros de estas ciudades para podernos mover para este estado. Y ellos comenzaron a preguntar con las personas porque los iban a cambiar de trabajo, con los compañeros nuevos de trabajo por internet buscando, y vieron cuáles eran las ciudades donde sus hijos iban a estar de la mejor manera en seguridad, en una seguridad no total acá, pero tienen un ambiente donde los niños pueden andar, donde no tienen el peligro de que en algunos lugares hay. Entonces estas personas comienzan a averiguar y van buscando ellos, lo primero que ellos buscan como padres es que sus hijos estén seguros en ese lugar donde van a ir a vivir. Por eso la mayoría de personas que tienen la posibilidad buscan ciudades como las que tenemos acá nosotros, Olney, Kensington, Bethesda, son los lugares que dice acá en Condado de Montgomery que hay mayor seguridad y tranquilidad para una familia con respecto a lo que es la delincuencia y todo lo demás que puede haber. Entonces la gente comienza a buscar porque tiene la posibilidad. Nosotros encontramos acá en la Biblia que Dios, el Padre, está sobre cualquier padre bueno que pueda haber, porque la Biblia dice en aquello que encontramos en Lucas, en Mateo, que el Señor dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre dará a aquellos que le pidan, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces significa que si hay un padre que es bueno, porque no vamos a decir que todos los padres están en el mismo nivel, sino que hay niveles de cómo se comportan los padres con los hijos. Entonces, si hay un padre que está en un número alto, Dios está sobre cualquier padre. Entonces aquí vemos cómo Dios ha trasladado a sus hijos a un lugar especial preparado para ellos. Un lugar que ha preparado para ellos. Dice el apóstol Juan que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. El mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la escena que Juan está viendo. Dios ha preparado un lugar que no podemos nosotros explicar, ni podemos describir en verdad cómo es ese lugar de hermoso. Si alguien lo ha visto, son únicamente los que ya están en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo que vino a esta tierra, los ángeles que están ahí, el apóstol Pablo que pudo ir antes de morir, cuando dice, conozco a un hombre que hace 14 años fue, no sé si en el cuerpo, fue en el espíritu, pero fue a ese lugar, pero lo que vio no se le permite que lo diga ahora ahora que estamos aquí, dice el apóstol Pablo, no se le ha permitido decirlo, pero él tuvo la oportunidad de ver algo de lo hermoso que había. Entonces aquí el apóstol Juan nos da, y eso es de nosotros ver de qué sencillez, de la forma sencilla que se describe lo que viene en el capítulo 21. En el capítulo 21, una persona me decía esta semana que él no cree, no acepta lo que nosotros creemos como cristianos. Me decía una persona acá, hablando con ella con respecto al evangelio, me decía en la calle, los mirábamos y me decía, yo no acepto lo que ustedes creen como cristianos, porque yo soy, me decía él, una persona objetiva, no subjetiva como ustedes, y yo no creo lo que ustedes enseñan porque no puedo aceptar la idea de que tengamos que servirle a Dios por la fuerza.
Él no nos da la oportunidad, me decía él, de querer nosotros hacer lo que nosotros querramos, sino que si no le servimos, los manda al infierno. Entonces, Él quiere que seamos sí o sí cristianos, y yo no puedo aceptar en mi mente eso. Yo le daba la explicación con respecto al atributo de la soberanía de Dios, pero no sé en qué parte de la Biblia él ha encontrado que Dios quiere gente a la fuerza. Dios no quiere gente a la fuerza. Dios no quiere gente, nadie estará en el cielo a la fuerza, nadie. Nadie entrará al cielo a la fuerza, porque Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los que nos reunimos en este lugar, en la iglesia, en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia donde se reúne un grupo de personas, esa persona está siendo entrenada para algo. ¿Para qué? Para cuando llegue al lugar que está siendo, que ha sido preparado, en este caso lo que estamos viendo, esa persona va a estar feliz de estar ahí. ¿Verdad? Es como que nosotros pongamos a estudiar a un hijo algo que no le gusta, y aquel hijo lo pongamos a estudiar, y cuando se gradúa, pero está ahí en un trabajo que no le gusta para nada. Esa persona no va a ser una persona feliz en lo que está. De la misma manera, Dios no tiene a nadie en la fuerza. Dios lo que hace es transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y antes que estábamos resistiendo, ya no nos resistimos más, porque nos damos cuenta del amor que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros hacemos por amor lo que antes no queríamos hacer. Pero esta persona me decía, yo no puedo entender, y me decía él esto, me decía en su ignorancia, él dice, es ser muy preparado, pero me decía en su ignorancia, me decía él, Dios cometió un error y ahora Él quiere solucionar su error, habiendo mandado a su hijo para que ahora el error que cometió de haber tirado al hombre, de haberlo hecho al hombre lo que hizo contra el hombre, solucionarlo. Nunca Dios ha cometido ningún error. Dios es perfecto. La Biblia nos enseña que Dios es perfecto. Esta persona me decía esto con respecto a lo que pasó en Adán. ¿Qué debemos de entender nosotros? Que Dios es perfecto. Lo primero que debemos de entender con respecto a lo que sucedió, con respecto a lo que sucedió en el huerto del Edén, es que Dios es perfecto. Lo segundo que debemos de entender es que el hombre es incapaz de poder mantenerse sin la ayuda de Dios, porque el ambiente que Dios le había dado al primer hombre era un ambiente que el hombre estaba totalmente listo para vivir una vida de obediencia delante de Dios. Entonces nos enseña que Dios es perfecto, que el hombre es incapaz, y lo tercero que nos enseña es el gran amor de Dios para con el hombre. Y lo cuarto que nosotros podemos aprender es que desde Génesis hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, que tenemos abierto en este momento, es que lo que Dios ha determinado hacer, lo hará. Dios lo ha determinado hacer, lo hará. Les voy a leer un capítulo en Isaías. Isaías lo leímos hace unos días que estuvimos hablando de los atributos de Dios, y va relacionado con lo que estamos viendo. Isaías 46. Isaías 46, el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Cómo los podemos acordar nosotros de las cosas pasadas de los tiempos antiguos? ¿Cómo? De una sola manera. ¿Cómo nosotros podemos aprender lo que sucedió, saber lo que sucedió hace 6,000 años? Vamos a Génesis y comenzamos a leer. Entonces el Señor está diciendo a los contemporáneos de Isaías, les está diciendo, acuérdense de lo que pasó en el principio, en Génesis, en Éxodo, todo lo que vino sucediendo. Está diciendo, acuérdense de las cosas pasadas, porque yo soy Dios. O sea, todo lo que Él quiso hacer, lo hizo en ese tiempo, y no hay otro Dios. Ni hay nada semejante a mí. Y dice el versículo 10, que anuncio lo por venir. ¿Qué anunció el capítulo 3:15 de Génesis? El Señor anunció el pleito que iba a haber, la guerra que iba a haber entre la serpiente, hablando del animal, y de Satanás con Jesucristo, la simiente, y la simiente también nosotros los cristianos, y que el animal iba a morder al Señor en el carcañal, al hombre, y el hombre iba a pisotear la serpiente en la cabeza y la iba a destruir, hablando de la victoria en Cristo. Entonces está diciendo aquí que anuncio lo por venir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo le decía a este hombre, Dios tenía un propósito en ese momento en el Edén. ¿Cuál era el propósito? Crear a un hombre, amar a ese hombre, hablando de la creación, toda la humanidad, crear la humanidad, amarla, y que la humanidad respondiera con un amor para con él. ¿Sí? Ese era el propósito de Dios. Dios
en su principio hubo un tiempo que Dios, como aprendíamos, Dios estuvo solo. Estuvo solo. Y en la enseñanza, en doctrina, eso se conoce como la soledad de Dios. Dios estuvo solo, no habían ángeles, no había nada creado. Dios estuvo solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron solos por toda la eternidad, pero luego ellos crearon los ángeles. Crearon a los ángeles, no sabemos en qué momento lo crearon, pero la Biblia dice que fueron creados los ángeles, luego crearon al hombre. Dios amó a los ángeles y luego Dios también quería amar a una humanidad y quería que la humanidad también le amara a Él. Pero hubo un momento donde Satanás, su enemigo, el principal de los enemigos de Dios, se fue y metió su veneno, el pecado, pero eso no ha estropeado el plan de Dios. Dios tendrá un momento donde estará con un pueblo que le amará totalmente. En este momento los cristianos aman a Dios, amamos a Dios, pero hay cosas que nos distraen para amarle. Hay cosas que nos distraen para amarle, los afanes, el trabajo, los enojos, los pleitos, la violencia, el miedo, la persecución en el caso de los países que están siendo perseguidos, la maldad que vemos, eso nos distrae, las tentaciones, el pecado nos afecta para amar a Dios. Pero habrá un momento cuando Dios será amado por nosotros totalmente. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios dio? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ninguno de los que estamos en este lugar lo ha hecho. Ni el apóstol Pablo lo hizo. Porque él dice en el capítulo 6 y 7 de Romanos que lo que él quería hacer no lo hacía. El pecado está en mí, decía. Yo quiero hacer lo bueno, pero no se me permite. Miserable de mí, decía él. Pero ahora, cuando este momento suceda, nosotros amaremos al Señor. Ya no tendremos que amar hijos, no tendremos que amar esposas, no tendremos que amar esposos, no tendremos que amar padres, no tendremos que amar casa, no tendremos que amar vecinos, no tendremos que amar trabajo. Nuestra mente estará solamente dirigida a amar a aquel que nos hizo y a aquel que no solamente los creó, sino que nos salvó. Eso es lo que viene para esto, para este momento. Entonces yo le digo a esta persona, Dios no ha perdido, Dios no ha cometido un error. La victoria el Señor la obtendrá. Al final siempre Dios sale victorioso. Entonces nosotros estamos viendo acá el capítulo 21. Vamos a ver lo que dice el capítulo 21. Lo vamos a exponer rápidamente para poder compartir la cena del Señor. Y dice que Él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo había terminado. Lo pasado, todo aquello que había sido contaminado. Recuérdese que en este momento la Satanás es conocido y sus demonios andan en la potestad del aire. Ellos contaminan el cielo que nosotros podemos ver porque es donde ellos andan. Fue quitado, la primera tierra fue quitada. Ahora estamos hablando ya de la eternidad en este momento. El versículo 2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Significa esto, versículo, que la nueva Jerusalén será el lugar donde la iglesia estará. La nueva Jerusalén será la ciudad preparada por Dios, aquella ciudad que dijo el Señor, voy pues a preparar moradas para donde ustedes, para donde yo esté, también ustedes puedan estar y allí estarán conmigo. Esa es la nueva Jerusalén, una ciudad preparada para la iglesia. Nosotros, la iglesia, todos aquellos en todas partes del mundo, donde quiera que esté un hermano, donde quiera que un hermano esté, por pobre que sea, que no sepa leer la Biblia, que no entienda nada de teología, que no entiendan lo que un versículo significa, pero que entienda el amor de Dios, entienda la misericordia de Dios, entienda el perdón de Dios, estará en esta ciudad preparada para la novia. Ahora la esposa ya se ha dado la boda, lo leímos en los versículos anteriores, unos días atrás. Ahora ha habido una boda, ya la novia se ha encontrado con su esposo y ha entrado en una comunión perfecta, santa. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se acuerdan del tabernáculo de reunión que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, cuando fue dado a Moisés cómo debería de hacerlo? ¿Cómo Dios se mostraba allí a ese lugar? El pueblo estaba allí alrededor, el campamento estaba el lugar, el tabernáculo, y estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y cómo Dios se mostraba en la Shekinah, la nube venía y la nube se ponía y se miraban rayos y se miraban truenos en el monte Sinaí, y luego en el tabernáculo decían, está la presencia de Dios, pero solamente un hombre podía hablar con él. ¿Sí? ¿Quién era? Moisés. El pueblo se iba para atrás y decía el pueblo, habla tú, Moisés, tenemos miedo. El hermano interpretó
interpretaba correctamente el miércoles pasado, hermano Wilfredo, cómo el temor ha cambiado en nuestras vidas, cómo debe de cambiar el temor hacia Dios, y ahora el temor que debemos de tener es hacia el pecado, porque ya nuestras vidas han sido transformadas. Pero en ese momento, cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, y esto que está viendo el apóstol Juan, tendremos una comunión íntima, perfecta con el Señor. Ya no será una nube. Ya no será una nube, sino estaremos con Dios mismo. Está diciendo, dice, oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios en la Nueva Jerusalén con los hombres. ¿Cuáles son los hombres? La iglesia. Habla de hombres, está hablando de la raza, hablando de hombres y mujeres, y Él morará con ellos. Estaremos con Él, y dice, y ellos serán su pueblo, o sea, estarán para Él a su servicio, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4, de una forma poética, está diciendo el escritor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En otros textos hemos leído que allá no habrán más lágrimas, ¿verdad? Que en la nueva Jerusalén, en el cielo, no habrán más lágrimas. Entonces, ¿por qué el escritor dice que enjugará toda lágrima de ellos? Significa de que ya no habrán lágrimas. Él está diciendo que Dios hará eso para cada uno de sus escogidos, y ya no habrá llanto. ¿Por qué? ¿Por qué ya no habrá llanto? Porque ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, no habrán enfermedades, no habrá tristeza, no habrá angustia, porque todas las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, que son las dos letras, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Dice, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, aquí es una recomendación que nos está dando ya a nosotros. Esto tiene que suceder y va a suceder. El dicho, hecho está esto. Hecho está, se cumplirá, se va a dar. Pero aquí viene una recomendación para cada uno de nosotros. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Lo que hemos estado aprendiendo no significa solamente decir, soy cristiano, estoy en la iglesia y ya está todo. Y aquí dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar en este lugar que está descrito, que lo veremos con mayor descripción en los versículos que siguen? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar? Veamos la descripción, el versículo 9. Vino entonces, y luego vamos a volver al 8, pero dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas, los ángeles que habían estado en las plagas antes, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada y la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, o sea, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No está hablando, debemos de recordar que no está hablando de la Jerusalén actual, sino de la nueva Jerusalén que viene, donde la iglesia morará. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amasita. No sabemos cuáles son estas piedras en sí. Nosotros lo conocemos, la piedra maipay, pero nosotros no conocemos nada
nada que sea algo como estas piedras, nunca la hemos visto, pero tienen que ser cosas hermosas. Y dice el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Aquí dice que eran 12 perlas. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo con respecto a Mateo 13:45? Que era la perla de gran precio, ¿verdad? La perla de gran precio. Entonces vimos aquí, dice el versículo 22, y no vi en ella templo, no hay un edificio, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y el honor de ella. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Que habrá gente en la tierra, gente que fue salvada después en la tribulación, será salvada, pero no estarán con la iglesia, sino que estarán en la tierra y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y dice el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién no les gustaría estar en un lugar tan precioso como este? En un lugar tan precioso como este. ¿No es bonito estar en un lugar limpio? En un lugar agradable, en un lugar donde sentimos seguridad, donde sentimos tranquilidad, donde hay paz. Un lugar donde podemos descansar por un momento. Quizás nunca lo hemos estado en un lugar tan tranquilo, donde podemos estar relajados, sin estar pensando en lo que vendrá. Pero en este lugar que Dios ha preparado, Dios lo ha preparado, ¿para qué? Para que la iglesia esté en este lugar. Ha sido preparado. Acordémonos que lo que le dijo el ángel, ven, te mostraré la esposa, la desposada. Ella descendía del cielo, leímos los versículos anteriores, ¿verdad? Es un lugar diferente donde Dios está. Es un lugar preparado para la iglesia. Es un lugar preparado para que la iglesia more, para que la iglesia viva y disfrute. Y quede atrás, todas las cosas viejas pasaron, el sufrimiento, el dolor, el pecado, todo quedó atrás, todo. ¿Quiénes de nosotros que tengamos nuestra mente completa no nos gustaría estar en un lugar como este? Sí, ¿verdad? Y podemos decir nosotros, sí, yo quiero estar. Pero el versículo 7 del 21, hay un alto. Hay un anuncio que dice, deténganse. Porque lo que dice el versículo del 21:1 en adelante, que no habrá dolor, que no habrá tristeza, no habrá lágrimas, es algo que anhelamos todos nosotros. Y podemos decir, yo quiero entrar a ese lugar, yo quiero estar en ese lugar. Si nosotros pudiéramos, mire, en este momento ninguno de nosotros los queremos morir, ¿verdad? Pero si muriéramos en este momento y nuestra alma se fuera para el cielo y Dios nos preguntara, ¿quieres volver a la tierra? Ninguno de nosotros quisiera volver a este lugar. Todos diríamos, los queremos quedar aquí, porque viéramos el lugar donde Dios nos quiere tener. Pero como estamos en este lugar, tenemos el temor. Pero si nosotros pudiéramos entender con nuestra mente cabal y ver lo que Dios quiere para nosotros y que Dios estará con nosotros y ya no habrá nada de maldad, todos quieren entrar a este lugar. Pero el versículo 7 pone un alto en el 8. ¿Y qué es lo que dice? Pero los cobardes. ¿Qué es un cobarde? ¿Qué es un cobarde? Un cobarde es acá los cobardes se refiere a las personas que por cobardía, de cualquier tipo de cobardía, no siguen a Cristo, no siguen el verdadero evangelio. Ese es un cobarde. Los incrédulos son aquellos que no creen verdaderamente en el evangelio, ya sea que están afuera o que están adentro, pero nunca se encarrilan en el camino, sino que siempre están dudando y dicen no creer a lo que la Biblia dice o a lo que se enseña. Los abominables son aquellos todos que hacen cosas que van en contra de Dios, los homicidas, los que matan, pero debemos de prestar atención a lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Aún con nuestro pensamiento dijo, el que está airado con su hermano, con su enemigo aún, ya mató a la otra persona y no entrará, dijo, está expuesto a la condenación eterna. Entonces los homicidas no solamente está hablando de matar con un arma, sino nuestros pensamientos, ira, odio. Entonces dicen los homicidas, los fornicarios, está encerrando todo pecado sexual. Cuando dice fornicario aquí, no solamente habla de una mujer y un hombre que no están casados, sino de los homosexuales, de los adúlteros. Está hablando todo pecado
pecado sexual, está diciendo, los hechiceros, encierra desde aquel que le gusta ver el horóscopo, que cree en lo que el horóscopo dice, hasta aquel que va a visitar lugares donde dice, voy a ver lo que me dice esta persona porque me han hecho algo. Encierra a los hechiceros, los idólatras, los que insultan a Dios, adorando otras imágenes, unas imágenes falsas, dioses falsos, y todos los mentirosos, aquel que ama la mentira, nos dice Apocalipsis también, que se deleita en la mentira, que miente, y quiere mentir y va creando una gran bomba de mentira, porque comienza mintiendo con un fulminante, dice una mentirita chiquita, para cubrir la mentira dice otra más grande, otra más grande, otra más grande, otra más grande, y luego tiene una bomba que pronto explotará por ser mentiroso. Entonces está diciendo aquí, los mentirosos, ¿qué pasa? No entrarán a ese lugar, sino que tendrán su parte. ¿Dónde tendrán su parte? O sea, tendrán su espacio, su cuartito. No en la patria celestial, tendrán un espacio exactamente hecho para ellos, para que estén ahí ardiendo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Es un alto que nos pone. Está diciendo, esto es todo para la iglesia. Es todo esto hermoso. Vi la ciudad, es hermosa, viene, está preparada. No habrá llanto, no habrá dolor, pero deténganse. Hay un alto. Hay un alto. Ahora, ¿qué debemos de aprender de esto por esta noche que estamos viendo la Santa Cena? ¿Sabe qué? Hay un alto y es un abismo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Abraham al rico que estaba deseando agua? Le dijo, no podemos. Ni tú puedes venir acá, ni yo puedo ir allá, ¿verdad? Hay un espacio entre nosotros que no nos permite ir ninguno, ni nosotros allá, ni tú acá. Entonces, hay un espacio entre el hombre perdido y Dios. Hay un abismo. Hay un abismo y el hombre se detiene y ese abismo no puede ser cruzado. No puede ser cruzado. ¿Quiénes no lo pueden cruzar? Aquí está la lista. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, no pueden, están como acá, a la orilla del abismo. Si dan un paso al frente queriendo pasar al otro lado, caerán en el lago de azufre. Caerán en el lago de azufre. Pero ¿qué debemos de hacer acá? Que para poderlo entender qué es lo que Cristo ha hecho. Pongamos entre el capítulo 7, entre el capítulo 8 y el capítulo 9, pongamos a Juan 14. ¿Qué dice Juan 14? Usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Juan 14, 6. Entre el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, pongamos Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién está al otro lado en esa ciudad? Está Dios el Padre, ¿verdad? Está Dios el Padre. Entonces está impedido el camino para poder entrar porque hay un abismo y el abismo es el pecado. Y el abismo, el fondo del abismo es el infierno. Ahora, si nosotros creemos en Juan 14:6 y anhelamos lo que dice Juan 14:6, entonces sobre ese camino, sobre ese abismo, se forma un puente. Se forma un puente y se forma un camino espiritualmente hablando. Y cae la cruz de Cristo sobre ese lugar. Y cada uno de aquellos que quieran entrar, pueden entrar. ¿Sabe por qué? Todos los que estamos en este lugar hemos sido lo que dice Apocalipsis 21. Todos. Todos. Hay quien dice afuera, dice, yo voy a ir a la iglesia a buscar una buena esposa. No, muchas veces aquí están las peores mujeres. Voy a ir a buscar un buen esposo. No, a veces están los peores, aquí estamos los peores hombres. Hemos sido transformados, la diferencia. Han sido transformadas las mujeres, ¿sí? Por la misericordia del Señor. Porque la iglesia está llena de ex personas perdidas. La iglesia no está llena de buenas personas. La iglesia está llena de personas regeneradas, transformadas por Cristo. Por Cristo. Todos llenamos este requisito. Todos hemos sido cobardes. Todos hemos sido incrédulos, ¿sí? Todos hemos sido abominables delante de Dios. Yo le decía a este muchacho, mire, si yo le pusiera ahorita un cable en el oído y pusiera una pantalla acá donde estamos y viéramos todo lo sucio que usted ha pensado, las maldades que ha pensado, lo malo que ha hecho, usted saliera corriendo de este lugar y no volvería a querernos ver. ¿Por qué lo sé? Porque yo soy igual que usted.
Soy igual que usted. Todos hemos sido abominables. Todos hemos sido homicidas. Hemos pensado mal de nuestra familia. ¿Cuántos hijos han pensado deseando que sus padres hasta se mueran? ¿Cuántos de nosotros deseamos hacerle mal muchas veces a otras personas en el tiempo pasado y aún muchas veces en este tiempo y hemos sido reconciliados? Todos hemos sido fornicarios, todos hemos sido fornicarios. Muchos de los que están acá eran grandes clientes de las brujas, ¿o no? Eran grandes clientes de los medium, iban ahí, estaban ahí y eran conocidos por ellos. Y todos hemos sido idólatras y lo que no nadie puede negar acá es que todos hemos sido grandes mentirosos. Y algunos todavía, ¿verdad? Mentirosos. Si fuera verdad lo de Pinocho, algunas narices estuvieran aquí, ¿verdad? Fuera bien grande la narizota. Y tal vez la mía ya le hubiera apoyado a sus ojos, ¿verdad? Si fuera verdad lo de Pinocho, ¿sabe qué significa? Solamente podremos entrar por Cristo. Solamente por Cristo. Pero debemos de estar en Cristo. Porque el que no está en Cristo está perdido. El que no está en Cristo está todavía con un pie acá queriendo agarrar impulso a verse así como nosotros allá, ¿verdad? ¿Qué hacíamos nosotros allá? ¿Se acuerda allá en los países de nosotros que había unos grandes charcos? Pues me lo tiro. Y saltábamos y cabal caíamos parados en el charco. No alcanzábamos a llegar allá, ¿verdad? Y mirábamos para todos lados quién nos había visto. Entonces la gente está queriendo probar con sus obras, con sus acciones, pero no podrá llegar al otro lado. ¿Por qué? Necesitamos el camino. Necesitamos a Cristo. Hay otro punto más. Hemos visto y vea cómo Dios nos recomienda. Describe la hermosura de lo que hará de esas piedras. A ver, yo he buscado algunas de ellas. Las he buscado algunas de ellas en internet y he visto que son bien hermosas. No sé si es verdad lo que pone en internet, pero unas piedras bien extrañas, bonitas, y no sé qué significado podrán tener en la Biblia, pero Dios ha descrito, pero mire el versículo 27, cómo nos vuelve a detener. El Señor está describiendo y está ilusionándonos, para así decirlo, nos está emocionando, está diciendo cómo será, y el versículo 27 tiene otro alto y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada inmundo, nada sucio entrará a este lugar. Será tanto la limpieza, tanta la pureza, que ahí no se permitirá nada sucio. Nada sucio. Entonces, ¿cómo puede entrar el hombre en el pecado que vive? ¿Cómo el hombre puede entrar en el pecado que vive? Veamos lo que dice Juan. Juan capítulo 13. Estábamos en el 14. Vamos una hoja atrás. Y dice el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos y con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sabemos lo que eso significa. Ellos eran orgullosos, eran gente que tenía orgullo. El Señor quería darles un ejemplo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Estaba siendo un desobediente. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Y qué le responde el Señor? El versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. No estaba hablando de agua en ese momento, del agua que nosotros tenemos para bañarnos, sino estaba hablando de la limpieza interior. Ustedes están limpios, le dijo. No todos. ¿Quién era el que estaba no limpio? Judas, no había sido regenerado.
¿Qué está diciendo el versículo ahí? Si ponemos la mano acá en el capítulo que hemos tomado, del capítulo 27, no entrará ninguna cosa sucia, ¿verdad? Inmunda. ¿Qué dice el Señor en el capítulo 13? Ya estáis limpios. ¿Quién los limpió? Cristo Jesús. Cristo Jesús. No vamos a leer Isaías, pero usted sabe lo que Isaías 1:18 dice. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve, ¿verdad? Como la nieve. ¿Quién hará limpio nuestra vida? ¿Quién limpiará nuestra conciencia? ¿Quién limpiará nuestra alma? ¿Quién limpiará nuestra mente? ¿Quién lo hará? Cristo. A eso vino Cristo. Ninguno de los que estamos en este lugar merecíamos estar en este lugar que está preparado para nosotros, pero estaremos por fe, por gracia, no porque lo merezcamos, sino que en la gracia del Señor Él vino y pagó por nosotros. Qué grande el amor de Dios para nosotros. Qué grande el amor y la misericordia de Dios para nosotros. Si todavía, ahora la pregunta es, si todavía usted en su corazón siente, si usted siente en su corazón, primero, si sentimos en nuestro corazón y tenemos la seguridad de la salvación y que estaremos en este lugar, no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo quiere llevar, regocijémonos, alegrémonos, vivamos contentos, vivamos felices. Esperemos ese momento glorioso cuando venga, como ese corito que cantamos, cuán gloriosa será la mañana. En algún lugar será mañana, en algún lugar será noche, en algún lugar será mediodía, pero vendrá ese día y será glorioso a la hora que sea. Entonces, si estamos ahí en seguridad, regocijémonos. Si tenemos dudas en nuestro corazón y decimos, yo creo que yo no estoy allí porque veo la Biblia, y la Biblia me da testimonio a mi corazón de que como yo estoy viviendo, estoy reprobado. Es posible que sí esté reprobado. Es posible que esté reprobado. Pero las buenas noticias son estas. No tiene que estar reprobado. ¿Por qué? Porque a eso vino Cristo. Cristo vino a buscar lo enfermo. Le dijo a los fariseos que creían que estaban sanos, aunque no lo estaban, pero les dijo a ellos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos. Y Cristo es nuestro sanador. Si usted está en esta noche y considera de que si en este momento tendría que darle cuentas al Señor, no entraría a este lugar, yo le recomiendo, venga a Cristo. Venga a Cristo. Pídale perdón. Crea en el Evangelio y comience a dar frutos de una nueva criatura. De una nueva criatura. La puerta está abierta. La puerta no se ha cerrado. El Señor no pide nada más que solamente creer. Creer, creer y vivir creyendo hasta el último momento. Eso es lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros. El camino está preparado. El camino está preparado. ¿Quiénes queremos caminar por ahí? ¿Quiénes queremos caminar por ahí? Está en usted. Está en usted. Yo no puedo obligar, yo no puedo dirigirlo por ese camino. Hablando físicamente, solamente puedo exponer la palabra del Señor. Pero quien lo dirigirá será el Espíritu Santo. Creamos en Cristo. Creamos en Cristo. Vamos en este momento a orar para poder tomar la Santa Cena. No lo haga a la ligera. No lo haga a la ligera. No piense en lo que las personas van a decir. No piense en lo que las personas van a decir. Si tenemos que arrodillarnos y pedir perdón en este lugar, aquí nadie se va a burlar de nadie. No creo que alguien sea tan ignorante de burlarse de ver a alguien arrodillado, porque está arrodillado delante del Señor. No piense en lo que van a decir de usted y decir, van a pensar de que yo soy esto, yo soy aquello. No lo haga. Piense en lo que Dios piensa de usted, en lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que importa al final de todo. Vamos a orar.